Son, digamos, las 9 de la mañana, ¿cierto? Tú tienes una primera cita a las 10, pero a las 9:47 te llega un mensaje. Ay, lo siento, hoy no puedo llegar. ¿Me puedes agendar para la próxima semana? Sin aviso real, sin explicación, sin consecuencia. Tú le respondes, claro, sí, sin problema alguno. Y te quedas con una hora libre que no planeaste, un hueco en tu ingreso del día y la sensación de que esto ya pasó demasiadas veces. Eso no es mala suerte, eso es la ausencia de una política. Y el día de hoy vamos a resolverlo. Y lo vamos a resolver de una vez. Si es la primera vez que me ves, pues te doy la bienvenida. Soy Joana Osorio, yo soy peluquera profesional, socia de Hair Co, donde todavía trabajo activamente detrás de la silla y coach certificada de vida y de negocios. Esta combinación, técnica activa, socia de un salón y coach certificada, es lo que me permite hablarte desde adentro del medio, no desde un escritorio, desde la silla misma donde tú trabajas. Y el tema de hoy me toca especialmente muy de cerca, porque yo fui esa beauty pro que no tenía políticas, tenía reglas en mi cabeza. Yo sabía perfectamente lo que yo quería que pasara en mi negocio, pero cada vez que llegaba el momento de aplicarlas, aparecían dos cosas al mismo tiempo. La primera es el miedo a perder a la clienta y algo que quizás no se habla tan seguido como segundo es no saber cómo decirlo. Entonces, no solo era el miedo de que la clienta se molestara, era no tener las palabras correctas, no saber cómo comunicar un límite sin sonar grosera, sin que se sintiera quizás un ataque personal o que sin que la relación se dañara. Así que yo cedía, una excepción aquí, otra allá, hasta que las excepciones se convirtieron en la regla. Yo recuerdo una semana, tuve 4 cancelaciones de último momento. Fue una semana caótica. Fueron 4 huecos en mi agenda, 4 horas de ingresos que simplemente desaparecieron. Y cuando me senté a calcular cuánto había perdido esa semana por no tener una política de cancelación, el número me dejó sin palabras. Entonces, ¿qué hice esa semana? Pues tomé la decisión y es que mis clientas iban a conocer las reglas de mi negocio y yo iba a aprender a comunicarlas de una manera que fuera clara, respetuosa principalmente y firme al mismo tiempo. Porque las políticas no son para maltratar a nadie, son para que las dos, tú y tu clienta, pues sepan exactamente cómo funciona ese negocio. Y cuando ambas lo saben, la relación es mejor, nunca es peor. Entonces, el día de hoy te enseño las dos cosas, cuáles políticas necesitas y cómo comunicarlas sin que se sienta una pelea. Entrando en la enseñanza de hoy, vamos a trabajar 4 cosas, qué es la política y por qué importa, las políticas principales que todo Beauty Pro necesita, cómo comunicarlas con claridad y sin miedo y finalmente, qué pasa cuando las implementas. Entonces te invito a que tomes nota porque al final de este episodio quiero que salgas con al menos una política definida y lista para comunicar. Pero antes de iniciar, puedes preguntarte qué es en realidad una política de negocio y por qué importa. Te explico. Una política no es una regla para ser difícil, es un acuerdo entre tú y tu clienta sobre cómo funciona tu negocio. Es la diferencia entre reaccionar a lo que pasa y decidir de antemano cómo vas a responder. Cuando tienes una política de cancelación, no tienes que pensar en el momento qué hacer con una clienta cuando la clienta cancela de última hora. Ya decidiste, ya lo comunicaste, ya saben. Entonces, las políticas no eliminan problemas, eliminan la necesidad de improvisar cada vez que aparecen. Y eso pues te da algo que en realidad no tiene precio, claridad para ti y para tus clientas. Hablemos de las políticas que toda Beauty Pro necesita. Hay muchos tipos de políticas que puedes implementar en tu negocio y cada una protege un área diferente. Hoy te voy a hablar de las 4, desde mi punto de vista, principales, las que tienen impacto inmediato en tu día a día. Y al final, pues también te voy a mencionar algunas que vale la pena considerar cuando tú estés lista. Empecemos con la primera y es la política de cancelación. Esta es la más urgente para la mayoría de los Beauty Pros, pero la más evitada. Define con cuántas horas de anticipación debe cancelar una clienta para no perder su depósito o su cita. El estándar de la industria son 24 horas, pero eso lo decides tú. Lo importante es que en realidad lo tengas claro y no que lo decida la clienta en el momento.
Un ejemplo, con 24 horas de anticipación para reprogramar sin cargo. Cancelaciones tardías pierden el depósito. Dos líneas claras, sin ambigüedad. Listo. Vamos a irnos a la segunda política, que es la política del depósito. Requieres un depósito para reservar tu cita. Si todavía no lo haces, esta es la política que más impacto va a tener en tu negocio desde el primer día. Te voy a explicar por qué. Los depósitos no son desconfianza, son respeto mutuo por el tiempo de ambas. Cuando una clienta paga un depósito, tiene piel en el juego, ¿ok? La probabilidad de que cancele sin avisar cae dramáticamente. El monto puede ser un porcentaje del servicio, quizás sea el 25 o el 50%, es lo más común, pero que sea, o también puede ser un monto fijo. Listo. Vámonos yendo a la tercera política, que es la puntualidad. ¿Cuántos minutos de espera le das a la clienta que llega tarde antes de tener que reagendarla? Sin esta política, una clienta tarde te descuadra todo el resto del día y eso tiene un costo real para ti y para las clientas que sí llegaron a tiempo. Define el límite, 10 minutos. Es razonable, comunícalo desde el primer contacto y aplícalo con amabilidad, pero con consistencia. Vamos a irnos a la cuarta política y son los pagos. ¿Cómo y cuándo se paga? ¿Aceptas un pago después? ¿Hay recargos si paga fuera del tiempo? Tú defines el proceso. Hazlo parte de la comunicación desde el primer contacto y aplícalo consistentemente, por favor, sin excepciones. Ahora, estas que te digo son las cuatro principales, pero hay otras montones que también forman parte de un negocio bien estructurado, tales como la política de garantía de servicios realizados. Por ejemplo, ¿qué pasa si una clienta no queda satisfecha y en qué tiempo puede regresar como garantía? La política de compra de productos. Si vendes productos retail en tu espacio, ¿cuáles son las condiciones? La política de fotografías, si puedes usar las fotos del trabajo para tus redes. Todos son partes de políticas. No tienes que implementarlas todas al mismo tiempo. Empieza con cuatro, quizás pueden ser las cuatro principales. Las demás puedes irlas agregando a medida que tu negocio va creciendo. Ahora vamos a irnos hacia la parte de cómo comunicar las políticas sin que tú sientas miedo. Y aquí está la parte que más preguntas generan y quiero que por favor entiendas algo antes de entrar, tal como comunicar una política no es dar una mala noticia, es dar información que tu clienta necesita para trabajar contigo. Cuando lo ves así, todo cambia. Ahora, en la comunicación de cualquier política hay tres partes, las tres más importantes y las tres trabajan juntas. La primera parte es la política en sí, clara, específica, sin ambigüedad, sin rodeos, pero sin agresividad. Que cuando tu clienta tiene que entender exactamente qué significa. La segunda de esta es el por qué. No te disculpes por la política, pero sí explica brevemente por qué existe. No como justificación, sino como contexto. Las personas aceptan mejor una regla cuando entienden su propósito. Esto me permite organizarme mejor para atenderte como mereces. Eso es suficiente. Listo. Y la tercera parte es el beneficio para ella. Siempre que puedas, conecta la política con algo que le beneficie a la clienta. Un depósito garantiza su espacio, una política de puntualidad garantiza que no va a esperar cuando llegue a tiempo, una política también de garantía, ¿qué pasa? Le da tranquilidad sobre el servicio recibido. Cuando comunicas una política con esas tres partes, no suena difícil, suena profesional. Y hay una diferencia enorme entre las dos formas de decir lo mismo. Ahora, quiero que entiendas que hay una diferencia enorme entre estas dos formas de decir lo mismo. Continúa conmigo, ya te voy a explicar. Algo como a partir de ahora van a tener que pagar un depósito porque muchas han cancelado. Versus para reservar tu cita necesito un depósito del 30%. Esto me permite garantizarte tu espacio y organizarme mejor para atenderte como lo mereces. ¿Te funciona por Zelle o por Venmo? Estamos hablando del mismo requisito, tono completamente diferente. La primera suena a castigo, la segunda suena a servicio. Y cuando una cliente reacciona mal, porque alguna va a reaccionar, recuerda esto. La clienta no se va por tus políticas, quizás no era la clienta correcta, ¿ok? Entonces, es el espacio que le deja a una que lo ocupa y que puede respetar tu tiempo y valora tu trabajo. Eso no es pérdida, prácticamente es un filtro.
Bueno, ahora sí, antes de cerrar la enseñanza, quiero pausar un momento y decirte algo. Todo lo que hemos trabajado en estos últimos episodios de estos BBTs, hemos hablado de finanzas, de precios, sistemas, mentalidad, políticas, son piezas de un mismo rompecabezas. Y lo que noto es que muchas Beauty Pros tienen algunas piezas en su lugar, pero no el cuadro completo. Y eso es exactamente por lo que existe Awaken. Awaken es nuestra masterclass de más o menos un promedio de 60 a 90 minutos, donde trabajamos el método completo para que salgas con claridad real sobre tu realidad de negocio, sobre tu visión y el plan concreto para llegar ahí. No es teoría, es el mapa completo, trabajado contigo para tu negocio específico. Ya pronto voy a compartirles más detalles. Por ahora, te invito a que sigas construyendo lo que ya tienes, con lo que tú tienes. ¿Listo? Cada episodio es un paso y cada paso cuenta. Y antes de pasar a la aplicación, quiero compartirte algo que para mí es como ese ancla de todo lo que yo enseño. Y es que yo creo que la fe y la estrategia no se contradicen, se complementan. Y en cada episodio yo cierro la enseñanza con un versículo bíblico porque la Biblia no es solo un libro de fe, es el libro de sabiduría más antiguo que existe y sus propósitos aplican directamente a cómo en realidad construimos y dirigimos nuestros negocios. El versículo de hoy es Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí estamos hablando de claridad, de consistencia, sin ambigüedad. Un sí que siempre es un sí y un no que siempre es un no. Y eso es exactamente lo que construye una política. Y eso es exactamente lo que construye en realidad confianza contigo misma y con tus clientes. Cuando tus palabras y tus acciones son consistentes, la gente sabe qué esperar de ti. Y la predecibilidad es la base de cualquier relación de negocios para que pueda durar. Ya llegando a la parte de la aplicación, y es que aprender algo nuevo se siente bien, se siente como progreso, y lo es. Pero el aprendizaje sin acción es solo inspiración temporal, y la inspiración sin ejecución no cambia nada en tu negocio. Lo que acabas de escuchar tiene valor real, pero ese valor solo se activa cuando lo aplicas, no mañana, no la próxima semana, esta misma semana. Así que vamos a correr algo, vamos a tener algo concreto, ¿listo? Y el primer paso es que vas a elegir una política, la que más necesitas, la que más te ha costado no tener, solo una para empezar. El segundo paso, escríbela en 2 líneas con las 3 partes que trabajamos, la política, el porqué y el beneficio para ella. Ahora, el tercer paso, vas a decidir dónde y cómo la vas a comunicar. Y aquí quiero darte ideas concretas de dónde puedes hacerlo, porque muchas Beauty Pros no saben por dónde empezar. Quizás una de ellas puede ser en tu perfil de Instagram, en la bio o en un post fijo, también lo puedes hacer. Eso es lo primero que ve una clienta potencial cuando te busca. En tu mensaje de comunicación de la cita puede ser. Ese mensaje que mandas cuando una clienta agenda es el momento perfecto porque ya hay una cita confirmada y el contexto es quizás más natural. Puede ser en su mensaje recordatorio 24 a 48 horas antes de la cita. Recordar la política en ese momento es completamente apropiado y de hecho es esperado. También puede ser en tu menú de servicios o la lista de procesos. Si la compartes por WhatsApp o tienes un espacio, pues inclúyela ahí. ¿Ok? También puede ser quizás una historia fija de Instagram. Muchas Beauty Pros tienen una historia fija que dice cómo trabajar conmigo. Ahí también muchas explican sus políticas con anticipación. Listo. Esta también puede funcionarte y puede ser en persona. Esa primera cita con las clientas nuevas puedes mencionarla brevemente al inicio de la atención. Algo informal, natural, sin tener que hacer un discurso. No tienes que hacerlas todas a la vez. Elige uno de estos canales en tu semana. Escribe esa política y públicala. Eso es todo. Un paso esta semana. Pues antes de despedirnos, yo quiero que te lleves esto el día de hoy. Y es que una política no es un documento, es solo una decisión. Y como todas las decisiones importantes, su valor no está en escribirla, está en aplicarla con consistencia. La primera vez que la aplicas va a sentirse quizás un poco incómodo, la segunda un poco menos, la tercera va a ser mucho más natural.
Y cuando sea natural, cuando tus clientes la conozcan y la respeten, vas a entender por qué esta era la conversación que tu negocio necesitaba tener desde hace mucho tiempo. Si tú quieres seguir construyendo con esa estructura, con una comunidad como esta, haciendo que están haciendo lo mismo en el trabajo que tú quieres hacer, te cuento cómo puedes seguirnos. Entonces aquí mismo en YouTube tenemos nuevos episodios cada jueves a las 7 de la mañana. Te invito a suscribirte, a que actives la campana para que así se te escape ninguno, porque los que vienen las próximas semanas construyen directamente sobre lo de hoy. Si tú quieres ir quizás más adentro, te invito a unirte a nuestra comunidad gratuita de WhatsApp Beauty Pro con dirección. El link está en la descripción de este video. También puedes encontrarme en Instagram. Estoy como joanaosorio.beautypro. Ahí comparto contenido de negocio para Beauty Pros todos los días. Quiero darte las gracias por escuchar este Beauty Business Talks. Nos vemos el próximo jueves con dirección siempre.